Pues Dios les bendiga a todos. Ya andamos por acá en la clase número 85. Am, Esta clase vamos a estar estudiando la vida de Gedeón, uno de los jueces del pueblo de Israel, realmente muy controversial porque lo que hizo Gedeón se divide tanto en lo bueno como lo malo. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Pues primero, ¿por qué iniciamos con este título un poquito extraño de Gedeón, un ejemplo de teología líquida? Vamos a estar comprendiendo, pues primero, qué es la filosofía líquida y de ahí qué es la teología líquida y por qué decimos que Gedeón es un ejemplo de estas dos. Vamos a estar viendo algunos elementos que son importantes para comprender la narrativa de estos capítulos 6 al 8, donde se encuentra la vida de Gedeón. Y los dividimos en tres secciones principales, ¿no? Que es una sección donde vamos a ver qué es lo que estaba pasando en la nación del pueblo de Israel. Vamos a estarnos adentrando a un poquito sus sistemas económicos, sociales, para poder entender, pues, por qué era difícil para ellos que los madianitas les quitaran su agricultura y su ganadería, que es lo que nos dicen los primeros 6 versículos del capítulo 6. Después vamos a estar viendo cómo es que el Señor, por allá del 6, capítulo 6, versículo 7 al 33, hay una serie de actos de parte de Dios que le dan herramientas a Gedeón para poder trabajar con el pueblo, para poder dirigirlo. Pero aquí vemos un problema con la consistencia de la fe de Gedeón, a lo que le hemos nombrado teología líquida. Esta teología líquida de Gedeón impactó en la vida de toda la nación. Entonces, digo, los que somos de México, como que nos va a sonar mucho esto que vamos a tratar el día de hoy, pero las cabezas de una nación, de una sociedad o de una familia son muy, muy, muy importantes porque ellos van a afectar a todo lo que está debajo de ellos. Entonces, lo vamos a estar viendo desde psicología social también. Por ahí les voy a dejar unos apuntes de un modelo ecológico que utilizamos para poder analizar estos factores sociales que influyen en el comportamiento del ser humano y lógicamente pues vamos a ver esta aplicación bíblica a todos estos elementos. Pues vamos a iniciar por definir pues qué es la filosofía y la teología líquida. Podríamos decir a muy grandes rasgos, sin meternos en tecnicismos, que la filosofía líquida es esta falta de consistencia de lo que pensamos con lo que hacemos. O sea, lo que pensamos no lo llevamos a la acción. Hay una incongruencia entre los estándares morales y éticos y lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, como cristianos, gran parte de nuestra filosofía tiene que ver con los mandamientos de Dios. Uno de sus mandamientos, pues, es que no robemos. Pero nosotros puede que lo sabemos, pero sin embargo, puede haber una persona que conoce de Dios y que esté robando. Ahí ya hay una incongruencia. Y la teología líquida, pues se va como que un paso más allá, porque propiamente esta teología líquida es conocer la verdad de Dios, todas estas facetas de los estándares espirituales que Dios tiene para nosotros, pero sin embargo, de manera consciente, pues tomar la decisión de no seguirlos. Entonces ya ahí estamos presentando un problema a nivel espiritual y moral porque muchas veces nosotros decidimos no seguir los parámetros de Dios para nuestra vida, que fue lo que pasó con la vida de Gedeón. Y como ya vamos a estar estudiando, bien pareciese que cada uno de nosotros sigue este mismo patrón. Para eso debemos de comprender qué elementos nos ayudan a interpretar
estos capítulos 6 al 8, donde vemos el actuar de Gedeón como juez sobre el pueblo de Dios. Primero hay que entender que la situación concretamente que estaba viviendo la nación era una situación de escasez. Lo vamos a ver en los primeros 6 versículos. Después vamos a estar estudiando que Dios brinda elementos para solventar el problema que estaba viviendo la nación en su vida espiritual y en su vida económica. Eso lo vemos desde el versículo 7 hasta el 33 del capítulo 6. Y las acciones que tiene Gedeón en base a los elementos que Dios le da, pues están desde el versículo 34 hasta casi finalizar el capítulo 8. Pero no todo fue bueno. Hay que aclarar este punto. Gedeón tuvo una serie de acciones que fueron nefastas para la nación de Israel. Y aquí quiero platicarles un poquito desde la psicología por qué es importante pues pensar lo que vamos a hacer, ¿no? Hay algo que se conoce como el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Este modelo nos dice que nosotros y nuestras acciones impactamos en los demás. Diría Bronfenbrenner que tenemos pues una serie de sistemas que componen nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el microsistema, pues es la familia, la escuela, el lugar de mi trabajo y los otros grupos sociales donde nos movemos, ¿no? Nuestras acciones no solo impactan este microsistema donde está la familia y las personas cercanas, sino que también llega al mesosistema, que el mesosistema es la interacción entre los diferentes microsistemas. Por ejemplo, cómo es que nos afecta lo que pasa en nuestra familia con nuestro trabajo, o lo que pasa en el trabajo con nuestra familia, o en la escuela, o donde nosotros desarrollemos nuestra vida. Sabemos que sí tiene un impacto. Entonces, esto va a afectar al exosistema. Ya el exosistema son todas las políticas gubernamentales, sistemas de salud, medios de comunicación y otras instituciones más grandes que tienen que ver precisamente con la concepción mental e ideológica que tenemos los seres humanos. Entonces, por ahí vamos a estar estudiando, pues, qué relación tienen todos estos elementos. Vamos a estar también analizando precisamente el papel que tienen eh, en el macrosistema, ¿no? El macrosistema, pues son los sistemas de religión, los sistemas políticos, económicos y actitudes sociales hacia la interpretación de la realidad. Y bueno, ya cuando nos vamos un poquito más para allá, diríamos, según este modelo de Bronfenbrenner, que afectaría al cronosistema, o sea, en el tiempo y en el momento histórico en el que estamos viviendo, fíjense que algo tan pequeño como puede ser una acción en la familia puede repercutir en toda la historia de la humanidad. Les voy a poner un ejemplo y vamos a ver cómo afectó esto, cómo es que afectó Gedeón desde su microsistema hasta el cronosistema, pero les pongo un ejemplo muy sencillo. No sabemos cómo fue educado Adolf Hitler, mas sin embargo sabemos que en un momento dado tuvo que haber adquirido la ideología nazi, tuvo que haber formado en su mente algo que no solo impactó a su familia, microsistema, no solo impactó su mesosistema, cómo se movía esta relación de su trabajo con su familia, no solo impactó el exosistema, los sistemas gubernamentales en su tierra, ni los sistemas de salud, no solo se quedó ahí, sino que las acciones de Hitler atacaron también la religión, la política y demás, macrosistema.
Y eso generó en el cronosistema o en la historia de la humanidad un punto que fue muy negativo. Pues vamos a ver que Gedeón también tuvo una acción, bueno, en concreto tuvo 3 o 4, si no mal me parece, pero vamos a ver que sus acciones dañaron mucho y a la vez otras acciones positivas beneficiaron mucho al pueblo de Israel. Entonces, esto es una reflexión bien interesante, pues a estos modelos propuestos desde la psicología. Ahora, vámonos a analizar qué es lo que estaba pasando. Versículos 1 al 6 del libro de Jueces, capítulo 6. Esta sección nos dice a muy grandes rasgos, pues, qué es lo que estaba viviendo el pueblo. El pueblo, acuérdense que es predominantemente agrícola, ya estudiamos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio y parte del libro de Josué, y siempre vemos que los israelitas eran personas que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Imagínense qué es lo que estaba pasando en este momento tan trágico para el pueblo, que los madianitas se estaban acabando toda la cosecha y estaban quitándoles las cabezas de ganado. Es como si al país de cada uno de nosotros le quitaran su fuerte económico. O sea, sería una devastación realmente muy fuerte. Y estaríamos entonces, como ya está pasando en México con el agua, súper preocupados. Pues bueno, lo que estaba pasando aquí no era para menos. De hecho, si usted estudia, y eso quiero que lo tenga en cuenta, los primeros 6 versículos, vámonos un poquito para allá, dar una lectura muy rápida, pero está muy interesante esto que podemos encontrar en los primeros 6 versículos. Versículo 5 dice que los madianitas subieron con sus camellos y que los camellos eran innumerables. ¿Por qué es importante este dato? Porque, hermanos, ya la producción agrícola estaba mermada. Vea, por favor, sobre todo el versículo 5, versículo 4, perdón. Versículo 5 nos habla de las cabezas de ganado, estaban siendo mermadas, pero ¿por qué los camellos son otro punto de interpretación importante? Porque los camellos, mis hermanos, toman mucha agua. Entonces imagínense que a una nación le quiten su producción económica y le quiten su agua. Se va a devastar. Israel estaba en una situación muy fuerte cuando Gedeón llegó. Y bueno, Dios levanta a este juez. Lo interesante primero es comprender, vuelvo a lo mismo que estaba pasando en el pueblo de Dios. La providencia de Dios se ve primero por medio de un mensaje dado por un profeta. Vean que el Señor no deja solo a su pueblo jamás. Si nosotros leemos estos versículos 7 al 10, nos vamos a percatar que este mensaje que el Señor estaba dando por medio de este profeta, que se desconoce su nombre, pues es un mensaje donde le recuerda a su pueblo que el Señor lo saca del desierto, lo saca de la esclavitud de Egipto y hace un énfasis muy importante en su fidelidad. Pero al mismo tiempo el Señor acusa el pecado de su pueblo. O sea, el Señor está siendo claro con sus hijos. Yo fui fiel, les di este pacto y lo he cumplido, pero ustedes no están cumpliendo. Fue muy directo el Señor. Y cuando vemos posteriormente los 23 versículos siguientes, o sea, del versículo 10 al versículo 33 de este capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que por allá del versículo 12, el Señor visita la vida de Gedeón. Gedeón, como todos nosotros, y aquí es donde empieza el grave problema y la teología líquida de Gedeón, Gedeón empieza a dudar. Los versículos 13 al 17 son precisamente un punto muy focal para interpretar quién era realmente Gedeón como creyente. De hecho, si usted se da cuenta,
Gedeón le pregunta al Señor por qué había sobrevenido todos estos problemas a la nación y empieza a preguntar al Señor que cómo iba a ser el trabajo que el Señor le estaba mandando a hacer. Y entonces Gedeón en un momento acepta la palabra de Dios, le dice que lo espere tantito, que le va a llevar una ofrenda. Y aquí vemos algo muy interesante con la ofrenda que Gedeón muestra. Porque si bien nosotros nos vamos a dar cuenta que Gedeón presenta un cabrito y después presenta un toro, esto ya nos va a regresar a la fiesta de Yom Kippur o al día de la expiación. Preguntémonos, ¿por qué Gedeón en Jueces 16, 19 al 24 ofrece un cabrito? Acuérdese del Levítico 16. Levíticos nos dice que la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación era muy significativa. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote lo primero que iba a hacer era presentar un toro por sus pecados y después presentaba estos dos machos cabríos por el pecado del pueblo. Lo que está diciéndonos la Biblia aquí en estos versículos es precisamente que lo que estaba pasando era que Gedeón sabía que el pueblo estaba mal delante de Dios y sabía que él mismo, incluso por su propia naturaleza y la que todos tenemos como seres humanos, estaba caído delante de Dios. Entonces, vemos que lo primero que hace este varón Gedeón es presentar, vuelvo a repetirlo, versículos 19 al 27, un cabrito, 19 al 24, perdón, y del 25 al 27, pues presenta un toro. Ahora, recordemos que los toros eran ocupados por los sacerdotes exclusivamente en el día de Yom Kippur para el perdón de sus pecados. O sea, Gedeón estaba reconociendo el llamado de Dios aquí. Estaba reconociendo también la provisión de Dios, porque vuelvo a repetir el anterior punto, había escasez de cabeza de ganado. Y hermanos, es muy fácil darle a Dios cuando nos sobra, pero cuando no tenemos darle, Gedeón estaba consciente de la provisión de Dios y de lo poco que tenía el pueblo en medio de la escasez del trigo, en medio de la escasez de la cabeza de ganado, en medio de la escasez de agua. Hermanos, eso sí tiene mucho que hablar del corazón de Gedeón. Mas, sin embargo, no fue suficiente. Vemos estos medios, va a sonar un poquito católico el asunto, como medios eucarísticos o medios de gracia. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que lo que estaba pasando era que Gedeón estaba ofreciendo una ofrenda, no hay que dejar de lado el hecho de que todas las ofrendas, y eso acuérdense que ya lo vimos en Levíticos, apunta a la misericordia de Dios para abrir camino para que los hombres nos acerquemos a Él. Todas las ofrendas, recordemos eso, las ofrendas expiatorias son una antesala de la verdadera ofrenda que fue cumplida en el Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí ya vimos la situación del pueblo de Israel, que era una situación de decadencia económica, de problemas espirituales. Aquí estamos viendo lo que Dios le dio a su pueblo por medio de un profeta y por medio de Gedeón para que algo pasara. Ojo, porque Dios siempre ocupa su palabra, pero el que Dios nos dé su palabra, hermanos, no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces vamos a estar viendo que después de todo esto que el Señor da, ya empezamos a ver que la vida de Gedeón es como nuestra vida y todas las demás, una vida llena de aciertos y de fracasos. Vamos a estar estudiando por allá
pues precisamente qué fue lo que pasó, ¿no? Y si bien usted se da cuenta que esta es la sección más grande, desde el versículo 34 del capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 27, vemos que Gedeón está en el vaivén de la teología líquida, está en el vaivén de la espiritualidad y la carnalidad. ¿Por qué? 6:35 dice que él manda a llamar a Manasés, a Aser, a Zabulón y a Neftalí, porque había creído la promesa de Dios para derrotar a los madianitas. Estuvo bien lo que hizo ahí Gedeón, totalmente. Creyó en la palabra de Dios. Pero veamos que llega el momento que, al igual que Moisés, pide confirmaciones y vemos que esto no es como muy grato a Dios. 6:36 al 40. ¿Alguien gusta apoyarme con la lectura? 6:36 al 40. Yo, hermano. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo. Probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén, gracias. A ver, ¿qué es un vellón? Es una bolita de estambre, prácticamente. El vellón es una bolita de estambre, prácticamente. Digo, bueno, ya no sé cómo le digan en sus países, pero el estambre, ese que ocupan las abuelitas para tejer, eso. Imagínense que es una bolita pues sí, de no sé cómo decirlo de otra forma, de estambre. Y lo que hace Gedeón es que pone eso en medio del pasto. Por lógica, si se mojaba la bolita, se iba a mojar el pasto. Esto que le pide a Dios es bien interesante. Le pide primero que se moje la bolita, después que se moje el pasto. ¿Por qué será que después de haber escuchado el mensaje de Dios por medio de un profeta, donde Dios le estaba diciendo al pueblo: yo ya cumplí con el pacto que les hice hace bastantes años por medio de la vida de Abraham, pasó la situación de Moisés, ya vimos que la generación que estaba en el desierto muere, sus hijos llegan por medio de Josué a la tierra de Canaán, y entonces hay otra nueva purificación de las personas que iban a estar ahí en la tierra? O sea, Dios varias veces cumplió esa promesa, no una vez. Y a pesar de todo eso, pues Gedeón le está dudando. Entonces es curioso porque precisamente en el versículo 39 dice Gedeón: no se encienda tu ira contra mí. Se estaba amarrando el dedo para volver a pedirle a Dios una confirmación. O sea, muchas veces parece que nosotros, dentro de nuestra oración, estamos en ese ciclo de no creerle a Dios. Nos escudamos en medio de lo que estamos haciendo. Ahora, algo positivo que hace Gedeón después es que sigue al pie de la letra las indicaciones de Dios para filtrar quiénes iban a participar en la guerra. El Señor le da una serie de indicaciones bien curiosas sobre cómo debían de tomar agua las personas que iban a ir con él a pelear. Gedeón obedece y se queda solo con 300. Pero vemos que Gedeón vuelve a fallar poquito después de haber obedecido a Dios, porque si nos vamos un poquito adelante, en Jueces 7, versículo 10, vea lo que dice ahí la palabra. Dice: y si tienes temor de descender
baja tú con fura tu criado al campamento. Aquí el Señor le estaba hablando a Gedeón. ¿Será que el Señor conocía todo el mar de emociones que había en medio de Gedeón? Porque iba a un ejército, nada más con otros 300 hombres. Suena fácil, pero sabemos que no lo era. ¿Era razonable su miedo como ser humano? Pues sí, porque lo podían matar. Pero a los ojos de la fe no era razonable. Porque la persona en este caso que tiene temor está diciendo muy en su interior, Dios no es capaz de cumplir lo que dijo. El problema muchas veces, hermanos, y volvemos a mencionar esto de la teología líquida, dice Santiago, somos como las olas del mar muchas veces. Hoy estamos firmes, mañana no, y así nos la llevamos. Y lo que estaba pasando con Gedeón era esto. O sea, estaba de momento bien, de momento dudaba, de momento volvía a estar bien, de momento temía. Y dice Santiago precisamente, ¿no? Pues el que es de esta forma, pues no piense que Dios le va a responder de manera alguna. Ahora, ya vimos esta parte de este error del miedo que tiene Gedeón, pero en medio de todo eso el Señor le responde de una manera muy amena. Los versículos 13 al 15 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. O sea, Dios permitió que Gedeón escuchara este sueño que tiene la interpretación de que Dios ya había entregado a los madianitas en manos del campamento de los israelitas. Dios le permitió de esta manera decirle a Gedeón, pues tranquilízate. O sea, el Señor comprensivo todavía, ¿no? En medio del error de Gedeón. Y Gedeón se vuelve a animar. Vámonos un poquito adelante. Lo que dice el 8, capítulo 8, versículos 4 al 9, ¿no? Dice que ya había escuchado esto Gedeón, escuchó el sueño de estos soldados que estaban platicando, donde veían pues cómo descendía, no recuerdo si era una piedra o un pan que golpeaba a estos militares, y bueno, significa que Dios estaba entregándolos en mano de los israelitas. Pero ya el capítulo 8 está Gedeón a partir del versículo 4, y entonces Gedeón empieza a estar tan animado que en medio de su paso para llegar a conquistar a los madianitas, se encuentra con unos reyes paganos y les estaba pidiendo agua para sus soldados. Ellos no acceden, y entonces Gedeón los amenaza y les dice, terminando de con las personas a las que vamos a destruir, venimos por ustedes. O sea, Gedeón venía prendido en la fe, ¿no? Y sí, literalmente pasa en dos ocasiones esto mismo, destruye una torre, mata a los soldados, digo, a los reyes que de inicio no le dieron nada para sus soldados. Pero hermanos, volvemos a ver que Gedeón falla otra vez. O sea, vean estos altibajos de la fe, porque Gedeón comete un error, y esto fue lo que, acuérdense lo que vimos al inicio de los sistemas que componen la vida humana, el exosistema, el microsistema, el macrosistema, todo esto. Gedeón comete un error muy fuerte que afecta la religión, los sistemas de gobierno, los sistemas económicos de Israel. Vámonos al 8:27. Y ustedes van a recordar muchas clases ahorita con este solo versículo. Dice 8:27, y Gedeón hizo de ellos un efod. Acuérdense que el efod era esta placa de oro donde estaban las piedras grabadas con los nombres de las tribus.
Gedeón hizo de ellos un efod, dice, el cual hizo guardar en su ciudad Ofra. Y todo Israel, vea, todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hermanos, Dios sabe cuánto una de nuestras acciones puede afectar a nuestra familia, puede afectar a nuestra iglesia, puede afectar la manera en la que la gente ve a la iglesia de Cristo. Y el ejemplo de Gedeón es el ejemplo de una persona que no está firme en la fe, que conoce, pero no se afirma. Y la idea que debemos de extraer de la vida de Gedeón, de estos capítulos del libro de los jueces, es primero analizarnos, es estar conscientes que nuestras acciones van a influir sobre los demás, queramos o no queramos. Y que después de eso, hermanos, nosotros somos los causantes de lo que pasa en la vida de los demás, tanto para bien como para mal. Dios tenga misericordia de nosotros y de verdad estemos conscientes que así como Gedeón, nosotros, hermanos, somos responsables de los frutos de nuestras acciones para los demás. Ya Pablo nos estaría diciendo también esto, ¿no? Pero bueno, de manera general, eso es muy sintetizado lo que vamos a encontrar en la vida de Gedeón, tanto su virtud como su fracaso y cómo influye sobre los demás.